Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro se aparta, Yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Vamos a orar y de ahí nos quedamos cantando con nuestra hermana Kenia Cristales. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Descansamos en ti, Padre, y por eso es que estamos acá, Señor. En medio de cualquier situación, inclusive en medio de todas estas fiestas, Dios, venimos a tu casa, porque es el lugar donde nosotros debemos de estar. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que ha hecho el tiempo para estar en tu casa. Permite, Dios, que podamos salir recompensados de acá, Señor, cuando presentemos nuestras oraciones, cuando escuchemos el sermón, cuando nos llevemos de ti, Señor, algo especial en esta noche. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. En tu nombre quedamos congregados, Dios. No sin antes poner delante de ti, Señor, todas y cada una de nuestras necesidades. Agradecemos, Dios, todos tus favores. Agradecemos, Dios, todo lo que tú has hecho. Pero hoy, Padre bendito, queremos cantar, queremos alabarte, queremos gozarnos contigo. Permite que tu Santo Espíritu nos permita, Dios, alabarte, glorificarte y hacerlo con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Tú conoces, Dios, la vida de cada uno de nosotros, Padre. Sabes quién está en problemas, sabes quién está enfermo, quién tiene familiares enfermos, quién está pasando por necesidades económicas, Dios, necesidades de salud. Así es que cada una de nuestras peticiones hoy las presentamos delante de ti. Ayúdanos, Dios, a que antes que termine el año nosotros podamos recibir esa bendición que tanto te estamos pidiendo. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos cantando con nuestra hermana Kenia. gloria al Señor. Vamos a cantar la alabanza 568, Me gozaré. Me ayudan con sus palmas, queridos hermanos. Resplandeciente
Vamos a continuar con amarte solo a ti. Gloria al Señor. Vamos a exaltar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amarte solo a ti. Gloria al Señor. Vamos a terminar con la alabanza Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová. Gloria al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Gloria al Señor. Con nosotros nuestro pastor. Engrandeced a Jehová conmigo. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a presentar nuestras necesidades delante del Señor antes de la palabra. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, una vez más, Padre, estamos aquí en tu casa buscando tu rostro, Señor, agradeciéndote todos los favores, Padre, que has tenido para con nosotros durante todo este año, Padre. Increíble, estamos a punto de terminar el año, Señor. Cuántas cosas han pasado, Señor, cuántas luchas hemos enfrentado y de todas, Señor, de todas tú nos has sacado, Señor. En ningún momento, Señor, tenemos que reconocer, en ningún momento tú nos has dejado solos, Señor. Hemos pasado dificultades, hemos tenido muchos tiempos de bendición, hemos visto la luz de tu bendición, pero también hemos tenido momentos de repente oscuros, Señor. Pero ahora entendemos, Padre, que aún en el momento más difícil, aún cuando sentimos que estamos en el valle de la muerte, Señor, en las dificultades, Señor, que hay en esta vida, nosotros podemos reconocer, Padre, que tú has estado con nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre, a que podamos terminar este año siempre con esa perspectiva, que no importa lo que pase, Dios, tú siempre estás con nosotros. Que siempre, Señor, tu palabra nos bendice, que siempre, Padre Celestial,
Tu luz, Señor, está con nosotros. Tu Santo Espíritu, bajo ninguna circunstancia, Dios, nos ha desamparado. Gracias, Dios, gracias, Padre. Conoces bien, Señor, absolutamente todas nuestras necesidades. Pero también, Señor, tú conoces bien cada uno de nuestros pecados. Hoy, Señor, queremos presentarnos delante de ti y pedirte perdón, Señor. Algunos hemos estado combatiéndolos, otros simplemente los cometemos, Dios. Y aunque tú sabes que te amamos, pero Padre, a veces vivimos en una carnalidad, Dios, y somos vencidos por nuestras tentaciones. Hoy, Señor, queremos poner todas esas faltas, todos esos problemas, todos esos pecados, todas esas actitudes negativas, todas esas actitudes pecaminosas, las queremos presentar delante de ti, Señor. Queremos suplicarte, Padre, de tu perdón, pero no solamente eso, Señor. Queremos suplicarte hoy, Dios, que nos des victoria delante de cada una de esos problemas, Señor, dentro de cada una de estas debilidades, dentro de cada uno, Señor, de esas conductas erróneas, conductas pecaminosas, Dios. Queremos, Padre, enaltecer tu nombre donde sea que nos encontremos, Dios. Pero Padre, sabes tú el combate que muchos tenemos, Señor. Y ese combate se ha vuelto fuerte, Padre, porque nosotros mismos hemos enriquecido a nuestro adversario, dedicándole tiempo, teniendo malas amistades, Señor, dedicando tiempo a cosas que no nos construyen, no nos edifican, Dios. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a encontrar la luz en medio de esas dificultades. Gracias, Dios, gracias, Padre. Bendice la vida de tus hijos, Dios. Gracias, Padre, por la vida del hermano César Román, Señor, que lo vemos, Padre, cómo va mejorando poco a poco. Y hace unos días atrás, Señor, todavía el día que estábamos orando previo a su operación, lo vimos, Señor, sufrir un momento difícil, Padre. Pero ahora, Dios, lo vemos totalmente diferente. Y te damos las gracias por eso, Señor. Y te suplicamos que sigas haciendo la obra, Padre. El cambio ha sido increíble, Dios. Creo que toda la iglesia se ha sorprendido del cambio, Señor, como de la noche con el día, Padre, que ha tenido mi hermano. Sigue fortaleciéndolo, Señor. Permítele, Padre, que siga caminando, Señor, y que pueda mostrarle a todo el mundo que tú has obrado en su vida. Así, Señor, todos nosotros. Él tenía una dolencia en el cuerpo. Pero todos tenemos, Señor, dolencias en nuestra alma, en nuestra mente, que hoy presentamos delante de ti. Ayúdanos, Dios, a conocer ese poder que hay en nosotros a través de ti, Señor. Ayúdanos a conocer, Padre, también ese poder que ha estado haciéndonos caer todo este tiempo. Y que no hay amor en el mundo, que no hay amor en la maldad, sino, Señor, solo en ti. Así que, Señor, depositamos todo lo que somos, Padre. Y te suplicamos que nos des la victoria, Señor. Que nos ayudes a enfrentar nuestras debilidades y a salir airosos, Señor. Que podamos ser, como dice Santiago, bienaventurados porque soportamos la tentación. Es difícil por momentos, Señor, pero podemos salir airados siempre. Así es que, Padre, bendícenos, fortalécenos, Padre, y permite, Dios bendito, que tu Santo Espíritu nos permita siempre caminar cada vez más hacia ti. Te amamos con todo el corazón, Señor. Todo lo que somos, todo lo que entendemos, todo lo que queremos ser, lo ponemos en tus manos. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros proyectos, estén en tus manos, Señor. Aún los proyectos, Padre, que siguen desarrollándose en este 2022, lo ponemos en tus manos y te suplicamos que nos des la sabiduría y la fortaleza para poderlos llevar a cabo. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi querido hermano. Bienvenidos seamos todos a la casa del Señor. Recuerde, por favor, que este domingo tenemos nuestro servicio navideño, ¿verdad? Y nuestros niños se van a llevar sus obsequios. Vamos a tener una cena ahí entre los hermanos, así que va a ser de mucha bendición. La palabra, mire, la palabra, yo sé que vamos a ser bendecidos también con ella. Así es que le esperamos, traiga invitados a la casa del Señor. Pastor, ¿y puedo llevar niños invitados? Tráigalo, hermano, tráigalo. Así como hubo la multiplicación de los panes, va a haber la multiplicación de los regalos, ¿ve ahí uno que? Así es que no tenga ninguna pena, por favor. Traiga invitados a la casa del Señor.
Y recuerde que el viernes 30 sería el último servicio del año. Véngase, por favor. Vamos a tener un culto especial, vamos a tener tiempo para testificar. Varios hermanos han pedido tiempo para dar testimonio. Y pues eso lo vamos a hacer. Vamos a tener un servicio de mucha bendición. Aquí le esperamos en la casa del Señor. Y recuerde también que el domingo 1 de enero, pues primer servicio del año. Y adicionalmente tenemos Santa Cena. Así que no se vaya a quedar. Véngase a la casa del Señor y sigamos creciendo en el conocimiento de aquel que nos salvó. Bien, mis queridos hermanos, vamos ya a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 10 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 10 en adelante. Amados, dentro de los evangelios, por supuesto, realmente el relato del Evangelio es uno solo. Pero hay cuatro personas que relatan el Evangelio. Los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como evangelios sinópticos porque desarrollan muchas historias en común. Pero el cuarto evangelio, que es el escrito por Juan, y es escrito mucho tiempo después, pues es un evangelio, no digamos diferente, pero el enfoque es diferente. El evangelio según San Mateo va dirigido al pueblo de Israel. El evangelio según San Marcos, fíjese qué cosa. Cuando usted lee Marcos no fue un discípulo, pero él fue quien escribió el evangelio, pero bajo la tutela del apóstol Pedro. Entonces, realmente encuentra relatos que tienen que ver mucho con el apóstol Pedro. Entonces, ve usted la diferencia de los evangelios. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 10 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 10 en adelante. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, repita eso por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo. Repita eso, por favor. Porque de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Te suplicamos que nos hables al corazón, que nos enseñes un poco más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Padre, a quitar cualquier distracción. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Padre, el corazón que te pertenece. Pero hoy, Señor, te suplico en el nombre de Jesucristo, que tu gracia inunde este lugar y que extiendas tu mano, Señor. Y llames, Padre, a todos, no solamente los que estamos acá, sino que los que escuchen esta predicación. Tu gracia alcanza, Señor. Tu gracia llega a cualquier lugar. Permite, Dios, que tu Santo Espíritu obre hoy y traiga a ti, Señor, almas que no te conocen. Gracias, Padre. Instrúyenos hoy en el nombre de Jesús. Decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.
Amados, fíjense, estamos, desde mi perspectiva, estamos en uno de los tiempos más bonitos del año. A mí me gusta el tiempo de Navidad. A mí me encanta, me gusta el clima, aunque hoy se ha pasado, ¿verdad? Porque hoy ha estado más fresco que otros años, pero es bonito. Ahí le da oportunidad a uno de sacar aquellos trapitos que no se los puede poner siempre porque no siempre hace tanto frío. Y las luces, hay una radio, que esa radio la tengo ahí encendida en el carro, ¿verdad? Cada vez que lo uso. Pasa 24 horas música de Navidad. Ahí voy escuchando. Hay mucha gente que, pues, cristianos que hablan de que este tiempo, pues, es un tiempo pagano, que este tiempo no es un tiempo que los cristianos deberíamos de celebrar, porque la Biblia no lo manda a celebrar. Mas, sin embargo, lo que nosotros celebramos ahora, independientemente de que Jesucristo haya nacido o en diciembre o en septiembre, algunos piensan que fue en septiembre, independientemente de cuándo fue, lo que nosotros celebramos es lo que nos acabamos de leer. Dice, versículo 14, y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amados, nosotros celebramos la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación de Dios mismo. Eso es lo que nosotros celebramos en este tiempo. Y fíjense que este tiempo es tan bonito, ¿verdad? Aunque el mundo celebra este tiempo y sabe la magia, por decirlo así, de este tiempo, pero no quieren nada con Dios, que inclusive el nombre Navidad la gente lo está separando. Pero quieras o no, toque el corazón de las personas. Fíjense que los últimos días, pues yo con mi vehículo le he ayudado a otras personas porque se han quedado su batería se ha descargado y les hemos ayudado. Y tengo una jumper box, una caja de esas, tengo cables y tengo otro aparatito. Pero resulta que ahora, pero yo no ando esas cosas en el carro porque pues sí, acabo de comprar la batería al carro hace menos de un mes, entonces el carro está bien. Y entonces, pero resulta que fuimos a comprar con mi esposa y nos fuimos a comprar y dejé encendidas las luces del carro. Entonces cuando regresamos, subimos al carro y me metí al carro y de un solo, ahí solo, clac, 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 clac. Ay, dije yo. Y solo me acordé, solo se me vino a la mente a toda la gente que yo le he dado carga estos días, ¿verdad? O le he prestado algo para que me den, para ayudarles con su vehículo. Entonces, ni modo, ¿verdad? Y como el servicio que he contratado, que tengo que contratar otro para que ayude en el camino, la última vez que lo solicité, tardó, ¿cuánto tiempo tardó, hermano, en llegar? Como 4 horas. Entonces, para esa gracia, pues mejor no, ¿verdad? Entonces digo, bueno, le voy a pedir otra ayuda en el camino. José Asensio, ¿por dónde andas? Ando por aquí. Fíjate que me pasó esto. Y entonces, ahorita voy a traer. Bueno, total que se dejó ir. La cosa se fue para donde yo estaba. La cosa es que estaba yo ahí, había dejado el capó del carro abierto, levantado. Y entonces la gente me veía, ¿verdad? En algunos yo me acercaba y le preguntaba si tenía cables o tenía un aparato de esos. Y todo fue no, bueno, ni modo. Pues me metí al carro. Y resulta que apareció una señora afroamericana. Y me llamó la atención porque era así bien fuerte ella. Y entonces... Y yo me quedé en el carro, ¿verdad? Estaba en el carro y la vi llegar y ya andaba con un vehículo de esos todoterreno. Y así se veía. Y todas las cosas que andaba, se veía todoterreno, todo lo que andaba. Y entonces yo la vi, ¿verdad? Y bueno, me quedé ahí. Y me vio a mí, me vio que levantaba el capó y me dijo, ¿necesitas ayuda? Sí, le dije. Y cuando pues el hombre usualmente es el que ofrece la ayuda, ¿verdad? Pero en este tiempo todos podemos ayudarnos porque todos podemos meternos en problemas. Y entonces le dije, sí, mi batería está muerta. Ok, me dijo, yo creo que tengo unos cables. Y entonces se metió a su camioneta y le dio vuelta a todas las cosas que andaba. Y me dijo, lo siento, no lo tengo, me dijo. Si no te hubiera ayudado. Bueno, gracias, no se preocupe, ¿verdad? Y viene alguien por ti, me dijo, ¿alguien te va a ayudar? Sí, le dije, sí, espero que sí. Entonces la señora se fue.
¿Cuál fue mi sorpresa? Que quizás 10 minutos después apareció de nuevo la sorpresa, la señora. Y entonces, y cuando se bajó del carro, mire, hizo todo lo que pudo y movió todos los carros que estaban ahí para ponerse a la par de nosotros. Y cuando salió de su carro, salió con unos cables nuevos. Me dio una vergüenza porque donde los compró ella pude haber ido a comprarlos yo, ¿verdad? Entonces, y me quedé así y le digo a Luis, mira, qué pena. Y entonces la señora sacó los cables, me los dio, los agarré, ábrelo, me dijo, sacamos los cables y total, le dimos carga al carro, lo volví a enrollar y se los entregué. Y entonces la señora los agarró y me dijo, Happy Holiday, me dijo. Entonces, y me dio pena, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Y quieras o no, no me dijo Feliz Navidad, sino que dijo Happy Holidays. Entonces, pero cuando usted dice aquí, cuando hablamos, se habla de holiday, se habla como día feriado, pero el holiday, el holy tiene mucho que ver con Dios. Entonces, yo les quiero decir, este tiempo toca el corazón de todas las personas, aunque no se comprenda y no se festeje realmente lo que vamos a celebrar mañana. Mañana es 24 de diciembre, para nosotros es la víspera de Navidad, lo que nosotros conocemos como Nochebuena. Es que vino el Señor se encarnó, lo que nosotros acabamos de leer, el Señor se hizo carne. Algunos dicen, no tenemos que celebrarlo, pero fíjese que cuando usted lee el Evangelio según San Lucas, en la narración del nacimiento del Señor, cuando el Señor nació, ángeles se presentaron delante de unos pastores, ¿verdad? Pastores literalmente de ovejas. Y entonces ellos, cuando le dijeron qué es lo que había pasado, de repente apareció un coro de ángeles y cantaron, y ellos hicieron una fiesta increíble. Aparecieron huestes celestiales y cantaron, ¿verdad? Y cantaron porque el Señor había aparecido en esta tierra. El invisible se había hecho visible. El eterno, oiga esto, había entrado dentro del tiempo. Él se había hecho presente, porque el hombre vive como... metafóricamente hablando, vive como en una caja. Y el hombre se mantiene en esa caja donde está todo su pensamiento, todo su mal, todo su futuro pecaminoso y corrupto y su dirección al infierno, sin que nadie le pueda ayudar, ni tampoco él mismo puede ayudar, hasta que alguien entra a esa casa, a esa caja, alguien con poder superior entra, rompe los muros que nos dividían y literalmente nos salva. El hombre no puede cambiar su destino si no es cambiado por alguien mayor que nosotros. Y amados hermanos, eso fue lo que pasó en la primera Navidad. La promesa del Padre se hizo verdad. El Padre se hizo, Dios mismo se hizo carne. Y quisiera, fíjense, dice el versículo con el que nosotros comenzamos ahora, el versículo 10, dice, en el mundo estaba, pero vamos a hacer una cosa, vamos a regresar al versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1, porque quiero que tomemos una palabra de ahí para luego entrar a la encarnación. Entonces dice, versículo 1, oiga esto, Juan capítulo 1, versículo 1, dice aquí, en el principio, esta es la palabra, era, ¿el qué dice? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y nos explica, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que ese Dios invisible se hizo visible, esa luz que el hombre no podía ver, apareció. Pero la palabra que yo quiero que ahora veamos para que nosotros podamos ir comprendiendo quién es Jesucristo, es la palabra verbo. La Biblia dice, y en el principio era el verbo, y sigue hablando del verbo, y dice, era con Dios y era Dios. Entonces, pero la palabra verbo, amados hermanos, en griego, oiga esto,
tiene tiene una traducción parecida en griego como en hebreo. Es decir, que Juan escogió una palabra que era conocida para los griegos como para los judíos de su época. Era un tanto parecido el significado, pero era grandísimo para los griegos y en esencia para los filósofos griegos la palabra logos significaba el poder y la grandeza del universo. En otras palabras, en esa palabra logos para los filósofos griegos está inmerso el sentido de la vida, el poder de la vida, el poder creador. Eso es para los griegos. Para los judíos, amados hermanos, la misma palabra logos significa, la traducción es más parecida a la nuestra, es logos, significa palabra, pero el judío entiende que en la palabra está la revelación de Dios, el conocimiento divino del Creador en la palabra. Para los judíos, cuando de repente alguien decía, escrito está, como lo dijo el Señor Jesucristo en reiteradas ocasiones, o como cuando los profetas de repente decían, dice el Señor, hacía relación a la palabra. Entonces, amados, esa porción de esa parte del poder de Dios, el poder que sostiene todas las cosas, es lo que se hizo carne, tomó un cuerpo humano. Y usted conoce la historia que Jesucristo no es hijo de José, sino que el Espíritu Santo se posó sobre la Virgen María, de tal manera que lo que concibió era literalmente de Dios, para que el ser que naciera fuera santo. En otras palabras, Dios tomó un cuerpo perfecto, un cuerpo similar al que tenía Adán. Esa grandeza de Dios se hizo visible y se materializó. Lo que nació, y por eso fue la fiesta de los ángeles, lo que se materializó era Dios mismo en un hombre. Y estaba escrito en el Antiguo Testamento, tanto así que cuando conoce usted lo que ahora la gente dice los reyes magos, ¿verdad? No eran reyes, ni tampoco eran magos, realmente eran científicos que se acercaron a Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y entonces cuando Herodes escuchó eso, llamó a los estudiosos de su tiempo, estudiosos hebreos, y le preguntó, me acaban de venir a decir que un rey iba a nacer, ¿dónde iba a nacer el rey? Y entonces ellos vinieron y le dieron detalles exactos de dónde iba a nacer el rey. En otras palabras, Israel no era desconocido, Israel no desconocía que venía el Señor. Sabía dónde iba a nacer el Señor, no sabía cuándo. Pero el pueblo de Israel debió haber estado en esa expectativa, esperando la venida de su Mesías. Por eso es que dice más adelante, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? No solamente la tierra, sino que habla del pueblo de Israel. Pero los suyos, ¿qué dice ahí? No le conocieron, no le recibieron. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Porque pasó prácticamente desapercibido. Y cuando Él se manifestó, como no era conforme a lo que ellos querían que se manifestara, todos ellos rechazaron al Señor. Ahora, cuando usted se da cuenta ahora, hablamos del festejo navideño y todo está listo en la mayoría de casas, ¿verdad? Todo está listo, la comida está lista, algunos van a comer pavo, otros van a comer carne, otros van a tamales, etcétera. Según la costumbre y el gusto de cada uno, los regalos están puestos, el arbolito de Navidad está listo, las luces están listas, algunos hasta el estreno tienen ya. Todo está listo para la fiesta de Navidad, pero no se ha hecho un tiempo siquiera para recordar lo que es la Navidad. La verdadera Navidad es la encarnación del Hijo de Dios, cuando Cristo se hizo hombre y allí se comenzó
a materializar nuestra salvación. No importa lo que digan, he escuchado todo tipo de explicaciones teológicas, históricas, todo lo que quieran, pero yo no puedo, pienso yo, mi corazón no puede dejar de pensar que va a pasar un día en que llegue este tiempo que yo no pueda dedicarlo como un tiempo especial, porque fue cuando Jesucristo se hizo hombre. Ahora, ¿qué es lo que realmente significó para cada uno de nosotros esto? Porque hablábamos de que el poder de Dios, la eternidad de Dios, se sujetó en un hombre. Entonces vamos al texto, por favor. Dice ahí, estamos en Juan capítulo 1, y vamos a arrancar desde el versículo 10, en el cual comenzamos. Dice, en el mundo estaba, hablando ya de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, el mundo, amados hermanos, de por sí somos desagradecidos. La humanidad es desagradecida. Nos es difícil reconocer los favores que recibimos de otras personas. Nos es difícil pensar que le debemos algo a alguien. Hablábamos con una persona hace un rato, y entonces me decían, no, mire, estaban hablando que les querían mandar algo y que no sé qué. Eso es compromiso, me dice. ¿Cómo le? No, porque si le van a mandar algo, usted tiene que mandar otra cosa. Entonces yo le digo, mire, yo no entiendo las cosas así. Si yo quiero regalarle algo a alguien, yo no se lo doy con la espera de que esta persona me devuelva, porque si es así, mejor no nos damos nada y quedamos en paz, ¿verdad? Pero no es así. Cuando yo quiero agradar, cuando yo quiero bendecir, cuando yo quiero mostrar mi respeto, mi cariño, yo ofrezco algo, yo entrego algo. Entonces, pero el hombre no le gusta deber nada, no le gusta compromisos. Y de tal manera que para el hombre es muy conveniente pensar que el hombre desciende del mono, es muy conveniente pensar que un día en medio de la nada estalló algo y eso le dio origen a todo lo que ahora conocemos, pero nadie dice algo. Si vamos a hablar del Big Bang, ¿qué era antes del Big Bang? Porque si no había nada, está comprobado que la nada no genera nada. Si no hubiese nada, ahora estaríamos en la nada todavía. Entonces es imposible. Hubo un poder que se apareció y creó todas las cosas. Y yo estoy convencido que las cosas se crearon y fueron hechas conforme la Biblia dice. Entonces dice, estábamos en el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El poder de Dios es tal, amados hermanos, el poder que tomó ese cuerpo es tal, que tenía el poder, tenía la orden de Dios mismo, de que quienes creyesen en ese poder, su vida iba a cambiar, espiritualmente iba a cambiar, porque nosotros como cristianos seguimos siendo carnalmente lo mismo, pero es por dentro, es un nacimiento nuevo lo que ha habido en nosotros, y ese nacimiento fue generado por el poder de Dios, como dice la Escritura. Dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales, oiga esto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, amados hermanos, es que quien no nació de Dios no entiende todo eso. Quien no haya conocido a Dios, óigame, no entiende todo eso, y uno pasa y uno quiere convencer. Pero aquí dice que son los que creen, y la Biblia enseña que los que creímos hemos sido los que hemos sido traídos a Jesucristo por Dios. Entonces es bien difícil, y le aseguro, amados hermanos, que yo he hecho mi mayor intento por mostrarle a las personas, trasladarle el conocimiento que yo puedo tener, mostrándoles la existencia de Dios, pero hay algo que no despierta en ellos.
Hay algo que no despierta en ellos. Hubo un tiempo en El Salvador, hablaba con un amigo que es abogado y estábamos hablando de esto, justamente de esto, hablando de la existencia de Dios. Y pasamos quizás una hora platicando y escudriñando teorías, historia. Y me decía, fíjate, pareciera que tenés razón, pero no creo, me dijo. Y entonces yo comprendí que todo mi trabajo estaba yéndose por ¿cómo se llama? Por un caño. ¿Por qué? Porque él no quería abrir sus ojos, él solo quería discutir. Desde entonces yo dije, para las personas que quieran aprender, yo tengo todo el tiempo. Para los que quieran discutir, yo no tengo absolutamente ni un segundo. Porque para creer, para poder entender a Dios, es necesario abrir nuestra mente y darle espacio a que Dios sí existe. Tanto así que la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la Biblia misma no le interesa probarle a nadie que Dios existe. Porque quienes van a creer, amados hermanos, son aquellos que han sido llamados específicamente por Dios. Y nosotros tenemos que orar muchísimo, amados hermanos, para que Dios toque el corazón de las personas que nosotros conocemos, aún de personas que no conocemos, que sabemos que deben buscar al Señor. Entonces dice el versículo 12, dice 13, a los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, y mire esa palabra, esa es la segunda palabra que quiero que veamos ahora. Dijimos, la primera era verbo. La segunda es habitó entre nosotros. Amados, ¿cómo se llama nuestra iglesia? ¿Cuál es el primer nombre de la iglesia? Tabernáculo. Esa palabra que usted ve ahí, habitó entre nosotros, literalmente lo que está diciendo allí es tabernáculo. ¿Cómo es? Hizo un tabernáculo, habitó en un tabernáculo, hizo una tienda y habitó entre nosotros. Eso es lo que literalmente quiere decir. Es decir, como en el Antiguo Testamento, cuando el templo todavía no estaba levantado, había un tabernáculo de reunión, había una tienda principal que era para que toda la gente pudiese saber que allí se presentaba a Dios y pudieran ver a Dios. Estaba puesto el tabernáculo y todas las tribus acampaban alrededor de él. Entonces Dios vivía en medio de su pueblo, en un tabernáculo. Pero entonces cuando dice ahí, habitó entre nosotros, habla de un tabernáculo, habla de que Dios trajo una tienda. La tienda o el tabernáculo que la Biblia dice que Dios hizo, no es una tienda física, es un cuerpo. Dios tomó un cuerpo y habitó entre nosotros, así como en el Antiguo Testamento Dios manifestaba su gloria al pueblo de Israel. Todos vieron caer la gloria de Dios en medio del tabernáculo. En medio del tabernáculo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, en lugar de una tienda de esas, el Señor hizo un templo no hecho por manos de hombre, sino que tomó un cuerpo sin pecado y habitó entre nosotros. Entonces era exactamente lo mismo, pero no en una tienda, sino en un cuerpo perfecto. Esa tienda que Dios le dio a Moisés, esa tienda debía moverse cada vez que Dios llevaba al pueblo a que se moviera, porque la tienda tenía que estar siempre en el centro. ¿Por qué en el centro? Amados hermanos, históricamente, cuando un ejército se mueve, la tienda de en medio corresponde al rey, siempre al rey, y es protegido por todo el ejército. Cuando se mueve, el rey siempre está en medio. Pero con nosotros es al revés. Nosotros no protegemos a nuestro rey. El rey está en medio de nosotros
para protegernos a nosotros, para llevarnos su presencia, hacernos cada vez más parecidos a Él. Y en la medida que nosotros nos interesamos por esa tienda, por ese centro que Dios ha puesto en nuestro corazón, nos interesamos por conocer más a Dios. De esa manera, ese conocimiento y esa presencia va creciendo en nuestros corazones y nosotros vamos aprendiendo cada vez más de Él. Y entonces empezamos a confiar cada vez más en Jesucristo. Empezamos a confiar cada vez más en todo lo que Él hizo. Amados hermanos, mire cuánto Dios nos dio a través de Jesucristo. Fíjense que dice en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1. Me gustaría que lo buscaran, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Nos recuerda algo similar. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera. Ahí estamos. Lo tenemos ahí. Oiga esto. ¿Cuál es la primera palabra de Hebreos? Es el único libro de la Biblia que comienza ahí. ¿Cuál es la primera palabra? Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea que por eso es que el pueblo de Israel ama tanto esa palabra, logos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios mismo se comunicó con el pueblo. Y entonces aquí dice, volvamos al versículo 1, por favor. Dice, Dios, habiendo hablado, ¿de qué manera ha hablado? A través de la palabra. Muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, ¿cómo lo hizo? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, toda su revelación, todo su poder está en Jesucristo. Amados, mire, cuando nosotros buscamos cualquier otra cosa fuera de Jesucristo, nos estamos restando de ese poder y no entendemos que ese poder nos va a ayudar en el trabajo, nos va a ayudar en la casa, nos va a ayudar en cualquier lugar donde nosotros estemos, en nuestros estudios, en todo lo que hagamos. Ese poder nos va a ayudar, nos va a abrir puertas, nos va a bendecir, nos va a sanar, nos va a dar de su sabiduría porque es el poder de Dios puesto en nosotros. Cristo vino a la tierra y después que Él se fue, Él mismo dijo, yo me voy pero no los dejo solos, sino que mandaré otro como yo, otro consolador, porque el primer consolador no fue el Espíritu Santo, sino que fue Jesucristo mismo, y Él dijo otro consolador. ¿Por qué? Porque ese consolador iba a ser su tabernáculo, no a la par nuestra, no en nuestra casa, sino que iba a ser su tabernáculo, ¿dónde? En nuestro corazón. Y allí está Él. Allí está Él. Cristo, a través del Espíritu Santo, está en nosotros. Y por eso es que la Biblia dice que un templo no hecho de manos, el templo que tenemos nosotros, ese mismo templo que aparecía en Israel cuando andaba en el desierto, que estaba puesto en medio del campamento, ese mismo tabernáculo que se constituyó en Jesucristo, ese mismo tabernáculo ha sido puesto en nuestro corazón. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros literalmente no venimos a ver a Dios, venimos con Dios. ¿Se comprende eso? Nosotros venimos con Dios, no venimos a encontrarnos con Dios. Venimos a la reunión, como la Biblia lo llama, de todos los santos. Venimos a reunirnos como los apartados, los que recibimos a Cristo. Se recuerda que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues todos estos que hemos sido llamados por Dios, que hemos sido hechos por hijos de Dios, por Dios mismo, somos los que nos reunimos aquí y juntos adoramos al Señor.
pero cuando yo me voy, cuando usted se va, cuando se va el hermano, cualquiera de los hermanos, Dios se va con cada uno de ellos, porque les repito, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios no está más afuera, sino que está dentro de nosotros. Y por eso es que cuando suene la final trompeta, amados hermanos, el templo donde está el Espíritu Santo dice que va a ser tomado y va a ser levantado. Por eso es que ningún creyente nacido de nuevo de verdad se va a quedar cuando suene la final trompeta, porque el tabernáculo está dentro de nosotros. Allí habita el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros celebramos, amados hermanos, cuando recordamos el tiempo de Navidad, ese tiempo cuando el tabernáculo literalmente se vino a la tierra y habitó entre los hombres. Entonces vemos nosotros que dice, y volvamos a Juan, por favor. Volvamos a Juan. Dice, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, oiga esto, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí hay algo bien curioso, porque el Señor Jesucristo y Juan el Bautista eran primos. Y Juan el Bautista era mayor que el Señor Jesucristo. Pero aquí dice, cuando Juan reconoce, no al primo, no al hijo de María, por decirlo así, si reconoce en verdad quién estaba en él, entiende allí, y ahí Juan lo que nos está enseñando es la eternidad del Señor Jesucristo. La eternidad de la segunda persona de la Trinidad. Porque Él dice, fue antes que yo fuera. Antes que yo estuviera, Él ya era. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene principio ni fin. Él estaba con el Padre. ¿Se recuerda que leímos que con el Padre estaba? En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces por eso Juan el Bautista dice, Él era antes que yo. Porque Juan el Bautista logró entender la eternidad de ese ser que vino ese tiempo. Y ese ser, mi querido hermano, vivió en un cuerpo como el suyo y como el mío. Vivió por 33 años y medio sin cometer una sola falta. Yo no tengo idea cómo será un muchacho que no yerre. No tengo idea cómo será un adolescente que nunca se ha malcriado. Porque yo como adolescente en algún momento fui malcriado y muy malcriado. No entiendo cómo un muchacho de 20, 23, ya un hombre en el tiempo, no cometía un error. No le decía palabras, nosotros decimos palabras bonitas, ¿verdad? Una chica, no. Él nunca cometió un error. Durante 33 años y medio tuvo una vida perfecta, porque Él venía a un propósito específico. Ese tabernáculo, oiga esto, debía mantenerse limpio, debía mantenerse perfecto. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo había venido a la tierra. Cuando hablo del tabernáculo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Había venido a la tierra no para vivir 100 años como hombre, sino que había venido a la tierra ¿a qué, amados hermanos? A morir por nuestros pecados. Y si ese tabernáculo se hubiese manchado, una pequeña falta, una mínima falta, hubiese hecho lo suficiente para que Él no fuera el tabernáculo perfecto y no pudiese ser el Cordero Pascual, porque Él estaba sin mancha. Y entonces, dos cosas se unieron allí. Dios mismo en un cuerpo de hombre. Un hombre que vivió 33 años sin pecar.
cuando Él murió, cuando su sangre se derramó, la cuenta que el hombre tenía para con Dios por cada uno de nuestros pecados. ¿Se puede imaginar, amados? Cada uno de nuestros pecados. Solo usted piense en las 5 peores cosas que usted ha hecho en su vida. Piénselo. 5 peores cosas que usted ha hecho en su vida. Yo tengo en mi mente facilito, rápido, puedo traer 5 cosas que yo hice en mi vida que me diera toda la vergüenza del mundo, que ustedes se pudiesen dar cuenta que yo lo hice. Algunas se las he contado, pero era vergonzoso. Yo sé que usted tiene cosas que le dan vergüenza que las hubiese hecho. Ahora, el día que Jesucristo, que ese tabernáculo fue levantado en la cruz, amados hermanos, se acumularon esas 5 cosas que usted pensó, las 5 cosas de mi hermano, las 5 cosas de mi hermana, las 5 cosas de las mías, etcétera, y todas las demás cosas que no las hemos pensado, se acumularon en ese tabernáculo, porque de tabernáculo se transformó en un cordero que iba a ser sacrificado. Y ese cordero, oiga esto, ese hombre sin mancha, ese Hijo de Dios Todopoderoso, concentró en el Gólgota donde Él murió, toda la maldad del mundo. Todos los pecados, todo el morbo, todas las violaciones, todas las palabras soeces, todos los hechos contaminantes, todo lo que la humanidad era, se concentró en ese momento sobre Jesucristo. Y quiero decirle algo. El Padre amaba a Jesucristo. Pero le aseguro que el Gólgota en ese momento se convirtió en el lugar más repugnante para Dios, porque Dios tiene una característica, que Dios es santo y Él no puede estar frente a la maldad, frente al pecado. Y por eso, amados hermanos, cuando Jesucristo, nuestro tabernáculo, nuestro Cordero, fue cargado con todos los pecados de nosotros, ¿qué es lo que dice la Biblia que hizo el Padre? Se apartó, lo dejó solo. Algunos dicen, no lo dejó solo se quedó en silencio. No, el Señor Jesucristo sabía que el Padre ya no estaba allí, porque en Él se cargó toda la maldad del mundo. En el holocausto, los millones de judíos que murieron, esa maldad se cargó en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Todos los asesinatos, todos los parricidios, toda la maldad, todas las violaciones, toda la maldad se cargó sobre Jesucristo. Y por eso es que la Biblia enseña que el Padre se apartó, porque el mismo Padre había cargado en Él. Ese era el propósito de ese niño que nosotros celebramos que nació. Ese era el propósito de ese muchacho. Y murió. Antes de morir, cuando el Padre le estaba descubriendo todo lo que iba a pasar, su humanidad habló y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente recapacitó y dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, y aceptó de nuevo la labor por la cual él había aparecido acá. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros recordamos este tiempo de Navidad, si bien es cierto, para nosotros es un tiempo de felicidad, es un tiempo de gozo, no lo fue para Jesús en su muerte. Pero lo que hizo, lo hizo con amor. Ahora esa muerte nos ha dado en este tiempo a nosotros entrada libre al Padre, al amor del Padre, al poder del Padre, a la presencia del Padre. Y por eso es que ahora nosotros podemos tener la vida que tenemos, podemos tener las esperanzas que ahora tenemos y podemos estar seguros que esas esperanzas se van a hacer realidad. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros para enseñarnos y mostrarnos la palabra de Dios, porque dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el Hijo de Dios nos lo dio a conocer cuando su labor fue terminada. En cuanto a enseñar, Él estuvo listo para morir. Y murió. Y resucitó. Ese es el verdadero regalo de Navidad.
Jesucristo mismo, ese bebé que nació, al cual los tres reyes magos que la tradición les llama, ¿alguien sabe? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿se recuerdan ustedes de eso? Llegaron con regalos, no se llamaban así, pero llegaron con regalos a ese rey que había nacido. Y ese rey no venía a reinar un país, venía de Dios a implantar el reino de Dios. E íbamos a vivir en ese reino todos aquellos que abriésemos nuestro corazón para que ese niño, ya una vez crecido, muerto y resucitado, reinara en nuestro corazón. Esa es la Navidad, amados. Y todo lo que conlleva en la vida del hombre, todo lo que conlleva el precio, la entrega, la enseñanza, el someterse, solo póngase a pensar. Él no era un rey de este mundo. Él era el rey de reyes y señor de señores. La segunda persona de la Trinidad. Todo lo que existe en el universo fue hecho por Él. No hay nada en ese universo, en cualquier universo, porque hoy dicen que son varios universos. No hay nada que se haya creado que no haya sido hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Y la Biblia dice que nosotros somos menores que los ángeles en divinidad. Pues Él no se hizo ángel, Él se hizo hombre. Y no se hizo un hijo de rey en la tierra. Si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera nacido en un trono. Hubiera nacido en la casa de un rey, del más grande de los reyes. Y hubiera tenido una vida llena de lujos y llena de toda la bendición. Pero no Jesús. Y vivió y murió por nosotros y ahora nos ha dejado, amados hermanos, el camino precioso, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el regalo de Navidad. El arbolito está bien, los regalos está perfecto, la cena está bueno, gloria a Dios por la cena. Pero el regalo verdadero, amados hermanos, y donde usted esté, en la mesa que usted esté, no olvide mencionar que la celebración verdadera es porque Dios entró a nuestra vida. Entró como hombre, murió como hombre para vivir eternamente como Dios, como nuestro Dios, y nos ha hecho sus hijos, herederos con Jesucristo de todas las bendiciones del Padre. Eso, amados hermanos, es la Navidad. Eso es lo que nosotros celebramos. Y por eso, amados, cuando me dicen a mí, no tenemos que celebrar Navidad, yo digo, estás loco. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Tú no has logrado entender lo mismo que Dios celebró. La vida de Jesús. La venida de la tierra de Jesucristo. Los ángeles gritaron, los ángeles cantaron y nosotros hoy lo celebramos. ¿Y de qué manera es mejor celebrarlo? Con una vida que le honre a Él. Terminemos, amados, en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. No quiero dejarles de leer este texto. 1:15. Dice así. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fuimos creados, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, miren, en Él subsisten. Si Dios realmente hubiese muerto en la cruz, las cosas hubiesen dejado de subsistir, porque todo existe en Él. Y dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amados, cuando nosotros nos llamamos como cristianos y no vivimos como cristianos,
Es porque nos gustan las cosas del mundo y estamos tratando de vivir como el mundo vive. Y es el problema más grande, fue el problema más grande de Israel y es el problema más grande del cristiano. El hecho de querer ser como todos los demás. Y por eso es que vivimos. Y por eso es que vivimos imitando al mundo. Pero no comprendemos y no lo hacemos por la fe, que todas las cosas que nosotros queremos subsisten en Cristo. Las tendremos en Cristo. Mucho mejor de lo que el mundo nos ofrece, mucho mejor de lo que nosotros podríamos alcanzar. Amados, aprendamos a vivir en Cristo. Recordemos este tiempo de Navidad, pero recordemos que el tabernáculo no está puesto en diciembre solamente, sino que está en nosotros para siempre. Y el día que nosotros abandonemos esta tierra, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Qué mejor regalo de Navidad. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido hablar un poquito, Dios, de ese tremendo regalo de Navidad. Ese logos que no solamente Dios existió cuando vino a la tierra, sino que representa la vida, la creación, el poder que genera todo, representa la iluminación, representa la revelación, representa la manera como nosotros nos comunicamos con el Padre a través de Jesucristo. Ese Logos habitó entre nosotros, ese Logos murió por nosotros y nos hizo salvos, Señor. ¿Qué hay en nosotros que viste para salvarnos? No lo sabemos. ¿Por qué nosotros hoy estamos aquí y mucha gente que quizás es mejor que nosotros no lo está? No podemos entenderlo. Solo podemos decirte gracias, Dios. Podemos humillarnos delante de ti, poner nuestra vida en tus manos, gozarnos en tu presencia y esperar, Señor, todo lo que tú vas a hacer. Nos has prometido ayudarnos a crecer. Nos has prometido, Señor, que el día que partamos de esta tierra no estamos perdidos ni condenados, sino que vamos con toda seguridad a tu presencia. Enséñanos, Dios, a vivir pensando en eso. Enséñanos, Dios, realmente a abrazar ese regalo de Navidad que es la salvación. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos en pie. Vamos a darle al Señor la parte que le corresponde.